Di conmigo, el Dios de los menospreciados. Fíjate lo que hace Dios allí en el simbolismo del agua, que todos nuestros pecados Él los sepulta en lo más profundo de la mar. Y nunca más nos vuelve a reprochar los pecados, las culpas, las faltas. Le vamos a seguir fallando, pero Dios siempre está con nosotros. ¿Cuántos de ustedes de pequeños se sintieron alguna vez menospreciados, tal vez por un maestro, o a veces hasta por un papá, una mamá, un tío, por un jefe? Pero todos en la vida nos hemos sentido veces menospreciados por algo o por alguien. Y yo estaba pensando esto, y me gusta mucho leer artículos de la historia de la vida real. Y ahorita está la época del fútbol, y leí un poquito el artículo de este futbolista. Sí, este futbolista que está allí, se llama Tom Brady. Él jugaba para los New England Patriots. Él es Tom Brady. Y leía lo siguiente: cada año hacen el draft. El draft es la compra de nuevos jugadores. Y dicen que a Tom Brady, en el draft, salió del colegio en el año 2000. En el año de 2000 lo escogieron. Y dice que él estaba, cuando lo estaban comprando los jugadores, estaba frente a la televisión de su casa, y llamaron el primero y no fue él. Llamaron el segundo y no lo compraron ningún equipo a él. Llamaron el tercero y tampoco lo compró otro equipo. Bueno, pasaron 100 y a Tom Brady, ninguno lo compró. Pasó el 101, el 102, pasó el 150 jugador en el draft que compraban, pero a Brady lo menospreciaban, no lo compraban. A Brady lo compraron en el número 199, casi después de 200 jugadores. Él fue el 199 Brady. Y yo sé que él no se quería sentirse el último en escoger, ¿verdad que no? Y dice que analizaron su desempeño en el colegio. Y mira lo que escribieron de él, y todo el mundo lo leyó. Dice: físicamente es débil, le falta movilidad, tiene un brazo promedio y no es capaz de manejar la presión. Eso decían de él, y todo el mundo lo leyó. Y el equipo que Brady quería jugar era en los 49 de San Francisco, los 49 de San Francisco. Pero el draft de la NFL lo seleccionó en la 6ª ronda por New England Patriots, el equipo que él no quería. Y el scout escribió y dijo: este joven no tiene lo necesario para llegar allí, pero ya que lo compró el equipo de los New England Patriots, debutó él el 30 de septiembre del 2001 tras la elección del quarterback Drew Bledsoe. Él se lastimó, entonces él entró en su relevo, porque si no, no le hubieran dado chance. Recuerda que él fue escogido el 199 y la única oportunidad que le dieron fue por la elección del titular, no tenían otro para escoger. Pero esta oportunidad cambió la historia de Brady. A sus 29 años de edad llevó al equipo a ganar el primer Super Bowl. Era el primer Super Bowl de la historia del equipo de los Patriots, y fue el quarterback más joven de lograrlo. Y por los últimos 20 años, él ganó 7 Super Bowls. Y fue menospreciado. 7 Super Bowls. El 2001, el 2003, el 2004, el 2014, el 2016, el 2018 y el 2020. Lo vil y lo menospreciado. Pero él llevó al equipo 7 veces al campeonato. Y me recuerda lo que dijo Pablo. 1 Corintios 1, 25 al 29 dijo: porque lo insensato, lo vil, lo débil, lo que rechazaron desde el vientre de la madre, lo que nadie quería, lo que el papá o el maestro nunca apostó por él o por ti. Dice: porque lo vil de Dios
es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirar, hermanos, vean su llamado, su vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Los está como exhortando Pablo a ellos, porque se creían la crema innata de aquel entonces, Corinto. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. Por eso Dios es el Dios de los menospreciados. Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo les está diciendo, ustedes se han corrompido igual que el mundo. Se creen muy inteligentes, acuérdense de dónde Dios los sacó. Y muchas veces espiritualizamos la cultura del mundo, que hoy en día se mueve por títulos. ¿Cuántos títulos tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Pero los Corinto, los de la iglesia de Corinto, que era un puerto, el puerto de Corinto, se creían poderosos, sabios, superiores, se creían que era el lugar de la sabiduría y de la filosofía y del conocimiento. Por eso ahí salió Sócrates, Aristóteles, Platón y toda la sapiencia griega. Entonces ellos se creían mucho así, tenían el estatus de la nobleza y comenzaron a orgullecerse por su dinero y su poder. Entonces Corinto era un centro de influencia más económico en ese tiempo para el mundo. Corinto era como ustedes han escuchado el Silicon Valley de California. Corinto era el Silicon Valley de ese tiempo, ahí, de esa época. Es donde estaban los centros intelectuales y de todos los conocimientos. También para mí era como el Wall Street de Nueva York. Se movía mucho el dinero. Era el centro de la economía de esos tiempos, Corinto. Era como Los Ángeles, California, donde hay muchos artistas, hacen muchas películas. Corinto era un lugar de influencia. Y por eso Pablo los está poniendo en su lugar. Creía Corinto, se creían más que los demás. Y toda esa cultura había metido a la iglesia de Corinto. Y Corinto comenzó a hacer su propia subcultura, pensando que lo valioso para Dios eran los sabios, los poderosos, los nobles de aquellos tiempos. Y lo mismo nos pudiera pasar a nosotros, hermanos. Captarnos, por ejemplo, yo soy la segunda generación de creyentes. Mi papá, soy yo, Melody es la tercera generación. La niña de Melody ya sería la cuarta generación. Pero yo no debo de jactarme por eso. Que Dios nos ayude a no jactarnos para no caer en eso. Porque hay iglesias que solo, por ejemplo, esta iglesia se peleaba y decía, yo soy de Apolos. Y decían, no, yo soy de Pablo. Y se jactaban. Pero le voy a decir una cosa, usted y yo no servimos a Pablo, servimos a Cristo Jesús. Nosotros no seguimos a Pablo ni a Pedro, no. Seguimos instrucciones que nos dejaron inspiradas por el Dios. Nosotros seguimos a Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Porque la iglesia no se construye sobre Pablo. La iglesia se construye sobre Cristo Jesús. No lo estoy menospreciando porque estoy predicando de Pablo ahorita en Corintios. Pero Corinto decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas. Lo grande no es de que usted sea de una mega iglesia. Usted es de Cristo y se acabó. Y yo también. Eso es lo más importante. Pablo les dice, no te vuelvas igual que el mundo, entiende de dónde Dios te sacó. Pablo no nos está consolando, sino nos está confrontando para transformar nuestro corazón. No nos está diciendo, muestren debilidad y siéntanse menospreciados para que Dios los ame así. No está diciendo esto Pablo. Usted sabe quién fue José.
José, el de la Biblia, fue uno bien menospreciado, vendido por sus hermanos. Pero ¿quién llegó a ser José? El segundo de Egipto, el menospreciado, el vendido, el que fue metido a la cárcel. Pero Dios lo levantó a José y fue llegar a ser el segundo. Dios cambia lo débil y lo hace fuerte. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Y aquí yo veo tres cosas de lo que leí. Después se les puedo predicar más en corto, pero veo la soberanía de Dios, la elección de Dios y la dependencia de Dios. En estos pasajes que leí yo leo la soberanía de Dios. Por ejemplo, cuando yo hablo de la soberanía de Dios, es que Dios escoge al quien Él quiere. Él escoge a quien Dios le da la gana. En donde Él quiere lo levanta y no le pide permiso a nadie, porque Dios es soberano. Cuando Él dice que a ti, pues es a ti y nadie le va a ganar a Dios. Dios quita, Dios pone, Dios mueve, Dios promueve, Dios da. Gloria a Dios por su soberanía. A mí me gusta cooperar con la soberanía de Dios. Cuando yo veo a otros que tienen más que yo, algo así, digo: gracias, Señor, por el pequeño rebaño que tú me das. Qué privilegio de servirte. Veo tu soberanía sobre la vida de mi vida. Y también la elección de Dios. Hay gente elegida y escogida por Dios, que Dios los usa. Por ejemplo, si hablamos de Israel, no sé usted qué piense, pero Dios escogió a Israel por encima de los egipcios, por encima de los persas. Dios escogió a Israel y punto. Al que Dios escoge, Dios lo escoge. Y no debemos pelear con Dios. Número 3, la dependencia de Dios. Lo que Dios nos está diciendo: no confíes en tu sabiduría, no confíes en tu fuerza, ni en tu inteligencia. Dios te escogió, Dios te llamó y tú dependes de Dios. Por ejemplo, hace poquito estuvo el pastor Juan Speaker aquí. ¿Se acuerdan? Yo lo presenté. Y mire, él es mi mentor, mi pastor, el pastor Juan Speaker. Pero él es un doctor en theology y no anda diciendo nada. A Juan no le gusta eso. Un gran apóstol, no. Él está por encima de 300 iglesias. Él es un teólogo, tiene su PhD de teología. Pero no, eso no va por encima de lo que Dios quiere. Amén. Dios escoge al que le da la gana. Y la dependencia nuestra está en Dios. Pablo al final de estos versos nos dice el por qué lo está diciendo. Pablo dice: Dios hace esto porque los valores del mundo son diferentes a los valores de Dios. ¿Por qué? Miren, 3 cosas. Número 1, porque Dios va a mostrar su poder. Número 2, porque Dios va a confundir a los sabios. Número 3, porque Dios va a mostrar su gracia. Y número 4, Dios va a llevar siempre la gloria. Por eso Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiere desde pequeño. Dice: ¿por qué? Porque esa muchachita débil que tú dices que no sirve para nada, voy a mostrar mi poder. Así Dios lo escogió, para que vean. Voy a confundir los sabios. Yo, por más que quise, en el instituto bíblico donde estudió Juan fue aquí en Nueva York. Mi esposa estudió en Nueva York. El hijo de Juan, Andrés Speaker, estudió en Nueva York. Yo metí mis papeles hace años atrás y por algo mis papeles no llegaron para estudiar en Nueva York. Y luego de repente dije: nadie me quiere. No me quisieron. Pero no saben una cosa, yo tengo que decirles a ustedes. Yo aquí en mi cartera, yo traigo la ordenación, ordaining, pastor ministry, como que si yo fui a estudiar a Nueva York. Ellos me la dieron a mí. 3 movimientos diferentes me han dado a mí el reconocimiento. Y sin haber ido a ningún lado. No es del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Dios va a confundir a los sabios. La otra vez fui a Norte Carolina, por cierto, voy a ir.
Y estaba yo con puro teólogo y dicen, pastor, ¿qué es una onomatopeya? Me están preguntando a mí, dicen, no, pues ustedes son teólogos, ¿no? De Asambleas de Dios. ¿Por qué me están preguntando a mí? No sabían que era una onomatopeya. Y yo se las tuve que decir a ellos. ¿Por qué? Porque Dios confunde a los sabios. Dios agarra al débil para avergonzar al fuerte, al pobre para avergonzar al rico, para que nadie se lleve la gloria, solamente Cristo Jesús. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Él se lleva la gloria. Él, nadie se va a llevar la gloria. Los sabios no pudieron escoger a Tom Brady. No lo pudieron ver desde el principio los sabios, porque era un joven promedio. 20 años después esos sabios quedaron como tontos, porque los confundió de cómo un joven promedio llegó a ser 7 veces campeón en el Super Bowl. Porque no es del que sabe lo sabio terrenal. No, es del que Dios escoge. Dios quiere confundir al mundo. La gente no entiende en cómo tú y yo a veces prosperamos, en cómo tú y yo a veces Dios nos levanta. Amén. La gente no entiende. Miren, les voy a decir algo. Después del COVID, muchas iglesias pequeñas ya no volvieron a abrir. Se cerraron después del COVID. En el COVID, en el año del COVID, yo sé que los ancianos y algunos de ustedes se va a acordar, esta iglesia mandó $10,000. Esta iglesia mandó $10,000 a 2 iglesias de México. Mejor no digo cuáles, porque no tenían para los sueldos de los obreros y los pastores. Y nosotros, esta iglesia, los apoyó durante el COVID. Esta iglesia. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo hizo? Para que la iglesia no se lleve la gloria. Yo un día estaba sentado y yo sabía que no nos reuníamos y bajó muchas finanzas. Pero yo recibí una llamada de alguien que está aquí sentado. Y me dijo, pastor, vendí algo y le quiero hacer una donación a Dios. Y giró un cheque grande. Y Dios me dijo, ese es el Cristo que tú sirves. Porque no es con espada ni con ejército. No es del que tiene, no es del fuerte, no es del valiente, sino de aquel que yo tengo misericordia. Y esta persona hizo esa donación. Eran más de $30,000. Yo dije, wow. Yo siempre he visto la mano de Dios, porque Dios es el Dios de los menospreciados. Dios es el Dios de los... Y si tú te has sentido menospreciado desde niño, de niña, por alguien o por algo, eres un candidato favorito para que Dios pueda manifestar su gloria y su poder y su bendición sobre la vida tuya. Dios levanta del polvo al caído y al menesteroso. Al huérfano lo hace habitar en familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios hace esto para mostrar su gracia y que nadie se lleve su gloria. Todo lo que Dios hace contigo, Él se tiene que llevar la gloria. Por eso es Dios de los menospreciados. Dios los transforma para su gloria. Entendamos su grandeza sobre nuestra vida. Si alguien te ha menospreciado, ser menospreciado es ser considerado como absolutamente nada. No se trata de que si eres querido o no querido, sino que eres inexistente. ¿Cómo se dice en inglés? Que eres inexistente. Hoy están haciendo una frasecita mucho aquí en este país que se llama deshumanizar la gente. Deshumanizar. Eso es menospreciar. Lo estoy hablando de eso. Eres tratado con desprecio activo. Es un rechazo deliberado y consistente. En tiempos de la cultura antigua, menosprecio era una persona que se merecía ser escupido en público. ¿Cuántos se han sentido así veces como que te menosprecian, como que no te miran? Yo una vez me sentí así en un aeropuerto.
Yo estaba esperando un vuelo y vi que había un vuelo antes y que voy con la señorita. Ya ves, cuando usted va con las que están allí en los módulos de información, están así nomás. Y yo parado como mono ahí, ya tenía 15 minutos. Quiero hacerle una pregunta. Me enseñaba la pantalla. Eso es ser menospreciado. Señorita, pero nomás tengo una pregunta. Y viene 15 minutos, viene otra y le dice, dile que vea la pantalla, le dice a la otra, pero ella no me ve. ¿Qué me estaba haciendo? Me estaba menospreciando. Ya que me voy y que me siento. Que la cambian de turno. Sí, la cambiaron de turno. Y Dios me dijo, levántate otra vuelta y ve ahorita dónde está esa señorita. Y que voy rápido, que levanta la mirada y dice, ¿en qué le puedo atender, Señor? Dije, hija, mira, ¿sabes qué tengo este? Digo, no, con mucho gusto, yo le ayudo. Mira, ¿sabes qué? No me malentiendas. Pero la otra que estaba así, ese dice, ay, le dicen doña Remedios, no se preocupe. Dije, pero ni siquiera me miraba. ¿Cuántos se han sentido así menospreciados? Menospreciados por el lenguaje, por el color por algo. Dios es el Dios de los menospreciados. Y ahorita les voy a decir, ya voy terminando, porque lo que termino es lo bueno. Con lo que termino, que ya estoy casi aterrizando. Ser menospreciado es tratarte de que eres inexistente. Es tratarte con desprecio activo. Y en tiempos de la cultura antigua era como escupirte en público. Era un menosprecio, no era de un día, era siempre. El menosprecio es más doloroso que el odio y la envidia. Porque el odio y la envidia es porque me tienes rencor, que existo para odiarme y envidiarme. Si me envidias es que reconoces que existo y mi existencia te molesta. Pero el menosprecio te trata como que tú no existes. Llegan al punto de tratarte como que tú no existieras. ¿Y saben qué? Con esto aterrizo. El ejemplo número 1 de ser menospreciado se llama Jesucristo. Jesucristo, ojo, aún antes de que María estuviera embarazada de él, el profeta Isaías anunció que iba a nacer Jesús, y aún su anunciamiento, desde allí lo menospreciaron a Jesús. Mira, te lo demuestro allí, en Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, Jesús fue. Bienvenido. Si te menosprecian, es que vas a hacer algo grande. Lo que tienes que aprender tú y yo es a manejar el menosprecio con confianza y seguridad. Pero él fue menospreciado y no le estimamos. Dios es el Dios de los ¿qué? Jesús desde su anunciamiento fue menospreciado. Dijo Isaías, cuando él venga va a ser despreciado. Vino la nueva a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a quedar embarazada. Y lo primero que hacen con María es que la rechazan. Unos fueron rechazados desde el vientre materno. ¿Por qué? Porque muchas veces tú no eras el producto de algo que querían tus papás. A Jesús le pasó lo mismo. A María le llamaban prostituta, fornicaria, y la rechazaban. Luego que nació Jesús, María, yo creo que ya le había reventado la fuente y andaba con José. Y llegan al Holiday Inn. No hay cuarto para ti. Llegan al otro hotel, no hay cuarto para ti. Pero es que mi esposa, aquí tampoco hay cuarto.
Ahora tú eras María, que aquí no hay cuarto tampoco para ti. Jesús fue rechazado, fue menospreciado desde antes de nacer y al punto de nacer. Él fue menospreciado. Y al último hubo lugar en el establo. Jesús, el menospreciado. Por eso Dios es el Dios de los menospreciados. Bienvenido, si tú te has sentido desde niño, de niña así. Y fue y terminó en un establo, Jesucristo. Y sus visitantes, cuando Él nació, Él necesitaba comida, sus papás necesitaban dinero para mantenerlo. ¿Y qué creen? Los visitantes no fueron de la región, vinieron desde lejos, la caravana de magos, trayéndole dinero, oro, incienso y mirra, pero dinero, ¿para qué? Para que lo pudieran criar José y María. Dios tuvo que usar gente lejana, porque Él fue menospreciado, porque los de cerca lo menospreciaban. Creció y le decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Menosprecio. Oh, es hijo de carpintero, es un simple ebanista. Menospreciado. Los religiosos le decían, este no es Dios, no proviene de Dios. Mira lo que dice Juan 7:5, para que mejor usted me crea. Porque ni aun sus hermanos creían en Él. Jesús fue menospreciado, ni sus hermanos creían en Él. Mira lo que dice Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, este Jesús está loquito. Ahí está fuera de sí. ¿Qué recibió Jesús? Menosprecio. Lo menospreciaban políticamente. Mira lo que dice Lucas. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció. Estoy hablando de que Dios es el Dios de los menospreciados. Lo menospreció y lo escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Los políticos lo menospreciaron, la gente lo menospreciaba, los suyos los menospreciaban. Desde el nacimiento los menospreciaron a Jesucristo. Mira lo que dice Juan. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato dijo, he aquí el hombre. Ni siquiera dijo que era el Hijo de Dios. He aquí este hombre. Jesús lo menospreciaban, pero Jesús manejó el menosprecio con una seguridad interna y cumplió su propósito. Aunque eres menospreciado por el mundo, como dice el canto, escogido, perdonado, yo soy todo lo que tú dices que yo soy. Si yo soy una hija y un hijo de Dios, Dios me ha llamado. Y hay propósito en mi vida para cuando la gente me mire con menosprecio y te vea que tú no existes, tú digas, menospreciado, pero llamado por Dios. Menospreciado, pero soy bendecido por Dios. Menospreciado, pero soy escogido por Dios. Soy muy favorecido por Dios. Tenemos que aprender a manejar el rechazo. A mí hay gente en el camino. Mucha gente se enojó cuando Dios nos dio el edificio. Gente en la calle, mi esposa iba. Un día me dijo, a usted ni un perro 5 le voy a dar para la iglesia. ¿Y sabes qué hice? Ahorita le voy a decir qué hice. Y otros me dijeron, a su iglesia jamás iría. Menosprecio. ¿Y sabes qué he hecho? Ayer fui a orar por un restaurante que van a poner nuevo, muy bonito, muy lujoso. Había unas personas ahí pero yo fui porque los dueños del restaurante me dijeron que lo bendijera. Yo sé que a otros no les gustó. ¿Sí me explico? Y Dios me volvió a decir a mí lo mismo.
¿Qué fue lo mismo que Dios me dijo? Lo que Jesús le dijo a los discípulos. Mira, los discípulos pidieron dos cosas nomás de Jesús. Y es lo que a mí me gustaría darle a cada liderazgo aquí. Dos cosas. Número uno, Jesús nunca les enseñó teología a los discípulos. No les dijo, enséñanos teología. No. Les dijo, enséñanos a orar. Digan conmigo, orar. Enséñanos a orar. Y la segunda cosa que Jesús les enseñó es, mira, vamos a ver el último versículo, hija, de Mateo 10. Dice, no os probáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Dice, cuando vayan a predicar, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde ustedes entréis, dice, informaos quién en ella sea digno y posen allí hasta que salgáis. Y al entrar en una casa, es lo que yo hago siempre. Yo entro a un restaurante, a una casa, y veo la gente cómo me recibió, no me recibió, me menosprecia, no me menosprecia, y la saludo. Esto siempre hago. Si la casa fuere digna, lo que yo he depositado sobre ti, Gamaliel, la paz que llevas, vendrá sobre esa casa y sobre esa su familia. Mas si no fuere digna, vuestra paz se regresará para ti. Y si alguno, Gamaliel, y a usted no lo recibe, ni oyere tus palabras, sal de aquella ciudad o casa, sacude el polvo de vuestros pies y retírate. Entonces yo llego a una casa, yo llego con alguien, le observo, no le gustó mi visita y todo. Dios les bendiga. Sigo mi camino. Pastor, no voy a ir a su iglesia. Sigo mi camino. Pastor, no le voy a dar nada. Sigo mi camino. Tú piensas que si tú no me ayudas, ¿no voy a hacer lo que Dios me diga que haga? Porque Dios es el Dios de los menospreciados. Y si cuando tú vayas y no te reciben, sacúdete el polvo de tus pies. Pero muchos de ustedes están con la gente incorrecta, con los cerdos. Pero los cerdos son cerdos y no te das cuenta que tú tienes dignidad, presencia de Dios sobre ti. ¿Qué estás haciendo con los cerdos? No te quieren escuchar. Es que pastor, ¿qué estás haciendo con los cerdos? Sacúdete el polvo de tus pies y vete en paz y sigue tu camino. Sacúdelo. Porque Dios es el Dios de los menospreciados. Y al que Él quiere, levanta. Y al que quiere usar, usa. Y al que quiere, le da, le da. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. ¿Cuántos de ustedes desde pequeños se han sentido menospreciados o los han menospreciado algún día? ¿Cuántos de ustedes? Porque cuando Dios complete su obra, mirarás de donde Dios te ha traído y a donde Dios te ha llevado. Y Jesús les enseñó esto a sus discípulos, más que una teología. Les dijo, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ah, caray. ¿Sabes cómo marcas un animal para que sepas que es tuyo? En el pie.
o en la oreja. Mis ovejas oyen mi voz. Marcada de la oreja. Y me siguen. Jesús marca sus orejas, a sus ovejas. De la oreja y con una herradura en el pie. Porque mis ovejas oyen mi voz. Y ellas me siguen. Y me conocen. Y a un extraño no seguirán. Dios nos ha enviado como ovejas en medio de lobos rapaces. Hay que aprender a manejar el menosprecio. Y les digo a todos que Dios nos ayude a manejar el menosprecio de la gente. Y saber que si eres menospreciada, Dios te llama para ser amada. Si eres despreciado, Dios te llama para ser bendecido. Para que tú sepas que tú y yo somos hijos de Dios. Amén.